La energía hidráulica es una fuente de energía renovable que aprovecha la caída de agua desde una cierta altura. Para generar energía eléctrica se utiliza la energía cinética de una corriente o salto de agua natural. Para conseguir aprovechar esa energía se utilizan los recursos tales como surgen en la naturaleza. Por ejemplo, cataratas, gargantas o se construyen presas. Las instalaciones más comunes hoy en día son las centrales hidroeléctricas. La energía hidráulica es una energía que se obtiene de la caída del agua desde cierta altura a un nivel inferior, lo que provoca el movimiento de ruedas hidráulicas o turbinas a gran velocidad, provocando un movimiento de rotación que finalmente se transforma en energía eléctrica por medio de los generadores. Existen tres tipos de energía hidráulicas. La primera es central hidroeléctrica de gran potencia. Segunda, minicentral hidroeléctrica. Tercera, microcentral hidroeléctrica. Ventajas. El agua embalsada se puede utilizar para el abastecimiento de municipios y ciudades cercanas. Otra ventaja sería que el proceso de transformación de energía hidráulica en energía eléctrica es limpio, puesto que no produce residuos como ocurre con las energías derivadas de combustibles fósiles. Desventajas. Efectos medioambientales. La construcción de una presa tiene importantes consecuencias ambientales, puesto que incluye en el cauce de un río e inunda una zona de terreno, lo que produce efectos sobre la flora y la fauna. Por otro lado, cuando se abren y se cierran las presas, se produce efectos sobre los peces y sobre el ecosistema del río. Alto costo de una central hidroeléctrica. La construcción de una central hidroeléctrica supone un alto costo, aunque una vez construida su mantenimiento es sencillo y más económico. Efectos medioambientales. Depende de las condiciones ambientales, la existencia de lluvias va a afectar la producción de energía, por lo que las sequías suponen la disminución del agua embalsada y de la cantidad de electricidad que se produce. Hola, mi nombre es Jamer Noble y yo les vengo a hablar sobre la biomasa. Es la unidad de materia acumulada en un individuo, un nivel trófico, una población o un ecosistema. Según el diccionario de la lengua española de la Real Academia, tiene dos acepciones. La primera acepción se utiliza habitualmente en ecología. La segunda acepción, más restringida, se refiere a la biomasa útil en términos energéticos formales. Las plantas transforman la energía radiante del sol en energía química a través de la fotosíntesis. Y aparte de esa energía química, queda almacenada en forma de materia orgánica. Clasificación. La biomasa como recurso energético puede clasificarse en biomasa natural, residual y los cultivos energéticos. La biomasa natural es la que se produce en la naturaleza sin intervención humana. Por ejemplo, la caída natural de ranas de los árboles en los bosques. La biomasa residual es el subproducto o residuo generado en las actividades agrícolas, silvícolas y ganaderas, así como residuos de la industria agroalimentaria, como por ejemplo alpechines, bagazos, cáscaras, etc. Desventajas. Quizás el mayor problema que pueden generar estos procesos es la utilización de cultivos de vegetales comestibles. Sirva como ejemplo el maíz, muy adecuado para estos usos, o el cambio de cultivo en tierras hasta ese momento dedicadas a la alimentación a temperaturas mayores de 900 grados centígrados. Incineración puede resultar peligrosa y producir sustancias tóxicas. Por ello se deben utilizar filtros y realizar la combustión a temperaturas mayores de 900 grados centígrados. Otra desventaja sería al subir los precios se financia la tabla de bosques negativos que serán reemplazados por cultivos de productos con demasiado biocombustible.
No existen demasiados lugares idóneos para su aprovechamiento ventajoso. Procesos especiales para el uso de la biomasa. Existen procesos termoquímicos que mediante reacciones exotérmicas transforman parte de la energía química de la biomasa en energía térmica. Dentro de estos métodos se encuentra la combustión y la pirólisis. La energía térmica obtenida puede utilizarse para calefacción, para uso industrial, como la generación de vapor, o transformarla en tipo de energía como la energía eléctrica o la energía mecánica. Muchas gracias. ¿Cómo funciona la energía eólica? La energía eólica se obtiene al convertir el movimiento de las palas de un aerogenerador en energía eléctrica. Un aerogenerador es un generador eléctrico movido por una turbina accionada por el viento. Sus predecesores son los molinos de viento. Un aerogenerador lo conforman la torre, un sistema de orientación ubicado al final de la torre. En su extremo superior, un armario de acoplamiento a la red eléctrica, pegado a la base de la torre. Una góndola, que es el armazón que cobija los componentes mecánicos del molino y que sirve de base a las palas. Un eje y mando del rotor por delante de las palas y dentro de la góndola. Un freno, un multiplicador, el generador y el sistema de regulación eléctrica. Mi nombre es Wilson David Berrío Torres. Voy a hablarles sobre la energía eólica. ¿Qué es la energía eólica? La energía eólica es la energía que se obtiene del viento. Se trata de un tipo de energía cinética producida por el efecto de las corrientes de aire. Esta energía la podemos convertir en electricidad a través de un generador eléctrico. Es una energía renovable, limpia, que no contamina y que ayuda a reemplazar la energía producida a través de los combustibles fósiles. El mayor productor de energía eólica del mundo es Estados Unidos, seguido de Alemania, China, India y España. En América Latina, el mayor productor es Brasil. En España, la energía eólica abasteció de electricidad al equivalente a 12 millones de hogares. Esto es un 18% de las necesidades del país. Ventajas de la energía eólica. Es una fuente de energía inagotable. El viento es una fuente abundante e inagotable, lo que significa que siempre se puede contar con la fuente original que produce la energía, lo que hace que no tenga fecha de caducidad. Además, está disponible en muchos lugares del mundo. Ocupa poco espacio. Para producir y acumular la misma cantidad de energía eléctrica, un campo eólico necesita menos terreno que un campo de energía fotovoltaica. No contamina. La energía eólica es una fuente de energía más limpia después de la energía solar. Esto es así porque durante su proceso de generación no lleva implícito un proceso de combustión. Así no produce gases tóxicos ni residuos sólidos. Bajo costo. Los costes de las turbinas eléctricas eólicas y el mantenimiento de las turbinas son relativamente bajos. En algunos casos, el costo de producción es el mismo que el del carbón e incluso la energía nuclear. Es compatible con otras actividades. La actividad agrícola y ganadera armoniosamente con la actividad de un parque eólico. Esto hace que no tenga un impacto negativo en la economía local. Permite que las instalaciones no interrumpan el desarrollo de su actividad tradicional, al mismo tiempo que genera una nueva fuente de riqueza. Inconvenientes de la energía eólica. El viento no está garantizado. El viento es relativamente impredecible, por lo que no siempre se cumplen las previsiones de producción, especialmente en unidades temporales pequeñas. Energía no almacenable.
Se trata de energía que no se puede almacenar, sino que debe ser consumida de manera inmediata cuando se produce. Eso hace que no pueda ofrecer una alternativa completa al uso de otros tipos de energía. Afectan a las aves. Los parques eólicos pueden tener un impacto negativo a la avifauna, especialmente entre las aves rapaces nocturnas. El impacto en la avifauna se debe a que las palas giratorias pueden moverse a una velocidad de hasta 70 km por hora. Las aves no son capaces de reconocer visualmente las cuchillas a esta velocidad, chocando con ellas fatalmente. Bueno, yo le voy a hablar de la energía fotovoltaica o energía solar. Esta energía es producida mediante la radiación del sol para la generación de electricidad o producción de calor. Esta energía es inagotable y renovable, pues procede del sol. Se obtiene por medio de paneles y espejos. Las células solares fotovoltaicas convierten la luz solar directamente en electricidad por el llamado efecto fotoeléctrico, por el cual determinados materiales son capaces de absorber fotones y liberar electrones, generando una corriente eléctrica. Por otro lado, los colectores solares térmicos usan paneles o espejos para absorber y contraer el calor solar, transferirlo a un fluido y conducirlo por tuberías para su aprovechamiento en edificaciones e instalaciones, o también para producir electricidad. Esta energía goza de numerosos beneficios que la sitúan como una de las más prometedoras. Renovable, no contaminante y disponible en todo el planeta. Contribuye al desarrollo sostenible y a la generación de empleo en zonas en que se implementa, que son campos grandísimos. ¿Cómo tenemos esta energía? Proporcionando luz mediante la radiación, como acabo de decir, que se obtiene a través de paneles solares fotovoltaicos. Los paneles fotovoltaicos están formados por grupos de células y celdas solares que transforman la luz en energía eléctrica. La energía geotérmica es una energía renovable que se obtiene mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra, que se transmite a través de los cuerpos de roca caliente o reservorios por conducción y convección, donde se suscitan procesos de interacción de agua subterránea y rocas, dando origen a los sistemas geotérmicos. El interior de la Tierra está caliente y la temperatura aumenta con la profundidad. Las capas profundas están a temperaturas elevadas y a menudo a esa profundidad hay capas freáticas en las que se calienta el agua. Al ascender, el agua caliente o el vapor producen manifestaciones en la superficie como los géiseres o las fuentes termales utilizadas para baños desde la antigüedad. Puede considerarse que hay tres tipos de yacimientos geotérmicos que se podrían llamar secos, géiseres o yacimientos de agua caliente. Los que forman fuentes se aprovechan desde tiempos muy antiguos. Dependiendo de la temperatura del agua, puede usarse directamente o si es muy caliente podrían aprovecharse enfriando el agua. En cuanto a los subterráneos, yacimientos de aguas termales muy calientes a poca o media profundidad sirven para aprovechar el calor del interior de la Tierra. El agua caliente o el vapor pueden fluir naturalmente, por bombeo o por impulsos de flujos de agua y de vapor. El método a elegir depende del que en cada caso sea económicamente rentable. En la mayoría de los casos, la explotación debe hacerse con dos pozos, de modo que por uno se obtiene el agua caliente y por otro se vuelve a inyectar en el acuífero. Tras haber enfriado el caudal obtenido, las ventajas de este sistema son múltiples. Hay menos probabilidades de agotar el yacimiento térmico, pues
puesto que el agua reinyectada contiene todavía una importante cantidad de energía térmica. Tampoco se agota el agua del yacimiento, puesto que la cantidad total se mantiene. Las posibles sales o emisiones de gases disueltos en el agua no se manifiestan al circular en circuito cerrado por las conducciones, lo que evita contaminaciones. Finalmente, hay otros yacimientos en los que el agua sale en forma de vapor. En estos, el aprovechamiento es directo para obtener energía mecánica, mediante una turbina, pero tienen el problema de que es más complicado reinyectar el agua después de condensada, y en el camino habrían difundido en la atmósfera una parte de los gases que acompañan al vapor. Clasificación según la temperatura del agua. Energía geotérmica de alta temperatura. La energía geotérmica de alta temperatura existe en las zonas activas de las cortezas. Esta temperatura está comprendida entre 150 y 400 grados centígrados. Se produce vapor en la superficie y mediante una turbina genera electricidad. Se requieren varias condiciones para que se dé la posibilidad de existencia de un campo geotérmico. Una capa superior compuesta por una cubierta de rocas impermeables, un acuífero o un depósito de permeabilidad elevada, entre 0.3 y 2 kilómetros de profundidad. Suelo fracturado que permite una circulación de flujos por convección y por lo tanto la transferencia de calor de la fuente a la superficie, y una fuente de calor magnético entre 3 y 15 kilómetros de profundidad a 500 o 600 grados centígrados. La explotación de un campo de estas características se hace por medio de perforaciones, según técnicas casi idénticas a las de la extracción del petróleo. La energía geotérmica a temperaturas medias es aquella en que los fluidos de los acuíferos están a temperaturas menos elevadas, normalmente entre 70 y 150 grados centígrados. Por consiguiente, la conversión vapor a electricidad se realiza con un rendimiento menor y debe explotarse por medio de un fluido volátil. Estas fuentes permiten explotar pequeñas centrales eléctricas, pero el mejor aprovechamiento puede hacerse mediante sistemas urbanos de reparto de calor para su uso en calefacción y en refrigeración, mediante máquinas de absorción. Energía geotérmica de baja temperatura. La energía geotérmica de temperaturas bajas es aprovechable en zonas más amplias que las anteriores. Energía geotérmica de baja temperatura. La energía geotérmica de baja temperatura se considera cuando los fluidos se calientan a temperaturas comprendidas entre 20 y 50 grados centígrados. Esta energía se utiliza para necesidades domésticas, urbanas o agrícolas como la climatización geotérmica. Las fronteras entre los diferentes tipos de energía geotérmica es arbitraria. Si se trata de producir electricidad con un rendimiento aceptable, la temperatura mínima está entre 120 y 180 grados centígrados, pero las fuentes de temperatura más bajas son muy apropiadas para los sistemas de calefacción urbana y rural. Yacimientos secos. En este caso, hay una zona bajo la tierra a profundidad no excesiva con materiales o piedras calientes en seco. Se inyecta agua por una perforación y se recupera ya caliente por otra. Se aprovecha el calor por medio de un intercambiador y se vuelve a reinyectar como en el caso anterior. Ventajas. Es una fuente que disminuye la dependencia energética de los combustibles fósiles y de otros recursos no renovables. Los residuos que produce son mínimos y ocasiona menor impacto ambiental que los originados por el petróleo y el carbón. Es un sistema de gran ahorro, tanto económico como energético. No genera ruidos exteriores. Los recursos geotérmicos son prácticamente inagotables a escala humana. No está sujeta a precios internacionales, sino que siempre puede mantenerse a precios nacionales o locales. El área de terreno requerido por las plantas geotérmicas por megavatio es menor que otro tipo de plantas. No requiere construcción de represas ni tala de bosques. La emisión de CO2 con aumento del efecto invernadero es inferior al que se emitirá para obtener la misma energía por combustión y puede llegar a ser nula cuando se reinyecta el agua haciéndola circular en circuito cerrado por el exterior.
Las desventajas. En yacimientos secos se ha producido a veces microsismos como resultado del enfriamiento brusco de las piedras calientes y su consiguiente fisuración. Las desventajas que vienen a continuación hacen referencia exclusivamente a la energía geotérmica que no se utiliza con reinyección y la que no es de baja entalpía doméstica. En ciertos casos, emisión de ácido sulfídrico que se detecta por su olor a huevo podrido, pero que en grandes cantidades no se percibe y es letal. Contaminación de aguas próximas con sustancias como arsénico, amoníaco, etc. Contaminación térmica, deterioro del paisaje y no se pueden transportar, salvo que se haga con un intercambiador y un caloportador distinto de las del agua acuífera. No está disponible más que en determinados lugares, salvo que se emplea en la bomba de climatización geotérmica, que se puede utilizar en cualquier lugar de la Tierra.